Padres AMAPSI. Desde la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, MAPSI, les reiteramos que este espacio lo construimos con el propósito de contribuir con ustedes, queridas mamás y papás, para darles pautas, sugerencias, estrategias, formas que les permitan orientar con amor y seguridad a sus hijos en la crianza. Y precisamente en esta canción de Joan Manuel Serrat, que se llama Esos locos bajitos, pues sí, habla de cómo como padres transmitimos todas aquellas cosas, ¿no? Buenas y malas, ¿no? Y que muchas veces pues no somos conscientes. Y este espacio precisamente es para generar sensibilidad y conciencia sobre la importancia de educar a los hijos de la mejor manera posible. El día de hoy pues una plática muy interesante y a propósito del movimiento, de ya deja de jugar con esa pelota o mejor juega con esa pelota, ¿verdad? La maestra Rocío Jocelyn Reyes Fonseca, con el tema la importancia de la psicomotricidad en la salud física y emocional de los niños. Esta plática tendrá una duración de 50 a 60 minutos y posteriormente daremos 15 minutos para preguntas y respuestas. La maestra Jocelyn es licenciada en Psicología por la Universidad de Insurgentes y especialista en Psicología Clínica y Educativa. Cuenta con maestría en Innovación Tecnológica. Es que estoy dando entrada también. Permítame. En la Universidad Tecnológica en Educación en la Universidad del Valle de México. Cuenta con una especialidad en psicología clínica y en psicología infantil en AMAPSI, además de diversos diplomados y cursos relacionados a la psicología forense, psicología corporal, praxis y psicopolítica de la liberación. Se ha desempeñado como gestor en el área de control escolar, además de participar en la atención con adolescentes a nivel preparatoria, así como coordinar sesiones de escuela para padres. Ha trabajado con víctimas de violencia intrafamiliar, dando contención y evaluación. Trabajó en diversas fundaciones civiles, realizando manuales sobre los temas de adicciones y violencia en el noviazgo. Realizó actividades con población adolescente en situación de calle, dando el seguimiento, acompañamiento, aún estando en calle, en su incorporación al programa de sexualidad, realizando talleres, consejerías y estando como responsable de un hogar de niñas dentro de la misma asociación. Ha asistido a diversos coloquios, foros, talleres y cursos sobre sexualidad infantil y gestiones educativas. Actualmente es docente en AMAPSI a distancia, en el diplomado y la especialidad en psicología infantil, además de ser una gran psicoterapeuta en esta área. También ha impartido y está impartiendo talleres abordando diversos temas con población infantil y atiende, como señalaba, consulta particular a niños y adolescentes. Dejo con ustedes a la maestra Jocelyn, a quien le agradecemos infinitamente su apoyo para estar en esta interesante plática. Muchas gracias, doctora Rosario, y bienvenidos. Un tema considero que de suma importancia porque las generaciones de hoy en día, los niños no juegan, no se mueven como antes. Entonces, voy a comentarles un poco de la importancia, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. Entonces, voy a compartir pantalla y empezamos, ¿ok? Un segundo. Okay. Bueno, esta parte del movimiento no podríamos considerarla que se da hasta que el niño nace. Empieza toda esta parte desde el embarazo, ya que el niño en el tercer trimestre empieza esta parte de la migración de las células al sistema nervioso central y de ahí ocurre un proceso que se llama mielinización en el mismo sistema nervioso central. Entonces, un indicador que nos piden mucho los médicos a las mujeres gestantes es que estén en constante monitoreo de que el bebé se mueva.
como un signo de salud. Entonces, cuando no se mueven es porque algo está ocurriendo a nivel de la madre o a nivel del niño. Entonces, podríamos hablar que el bebé empieza a moverse a partir del cuarto, quinto mes, y conforme él se va moviendo, va incorporando estímulos ambientales. Por ejemplo, a través de los sentidos que ya tiene empezándose a desarrollar, ¿no? En este caso sería la parte del oído, del tacto y hasta cierto punto podríamos decir del gusto, porque se mete la mano a la boca, se gira, mueve, reacciona a estímulos ambientales como la voz de la madre, la voz del padre, el frío, el calor, el hambre y las emociones que puede tener la madre en esta parte pues del embarazo, ¿no? Entonces también podríamos decir que hablamos de cuestiones a nivel bioquímicas, pero bueno, en este momento estamos solamente en la parte del móvil. Entonces, podríamos decir que cuando un niño llega a este mundo, lo primero que debe de aprender es a controlar los labios, la boca, con la finalidad de que el niño pueda incorporar la alimentación. Y posteriormente, movimientos periféricos como cuello, hombros, brazos, piernas y después movimientos más complejos para poder caminar y correr. Yo diría que en el primer momento de la vida tenemos que desarrollar o tenemos que revisar mucho que los niños estén desarrollados a lo que nosotros consideramos o se denominan los hitos del desarrollo. Hay varios autores de psicología que nos hablan, por ejemplo, lo que esperamos por trimestres, por semanas o por estadios, dependiendo del autor. Entonces, uno de los autores que tenemos que considerar como importantes y aprender mucho sería como lo que menciona Gesell y Piaget. Gesell nos habla de esta parte de que la primera gran logro que va a tener el niño es el control cefálico. ¿Y qué es este control cefálico? Que el niño tenga la fuerza de mantener su cuello erguido. Y esto se va a dar en el primer trimestre. En el segundo trimestre, pues vamos a empezar a ver que el niño va a tener como mayor habilidad para desplazarse, para sentarse, para mover, para incorporar en la parte de sus piecitos a la boca y demás, ¿no? Entonces, todos estos movimientos le van a ayudar al niño a incorporar lo que vendría siendo estímulos ambientales, pero también aprendizajes. Aquí es súper importante que cuando nosotros no vemos a nuestro pequeño que va desarrollándose de forma normal, este sería un indicativo de alguna situación a nivel neurológico. Hace muchos años, en los manuales diagnósticos, para ser precisos en el DSM-4 y posteriores, hablaba de un trastorno que se llamaba trastorno generalizado del desarrollo. En pocas palabras, que el niño no lograba cumplir los hitos del desarrollo establecidos por los autores y solamente mencionaban que era como ponerlos en igualdad, ¿no? O sea, que lograra empatarse con lo normal o lo esperado en cada estadio o trimestre. Hoy en día, ese trastorno ya no existe y mencionan que cuando hay un niño que está por debajo de lo esperado en los hitos del desarrollo, podría ser alguna cuestión neurológica o alguna cuestión de alguna enfermedad. Tendrían que empezar a ver, pues, cuál de estas. Hablando de cuestiones neurológicas, hablamos que podrían ser indicadores o rasgos de algún posible autismo, aunque no necesariamente siempre esa es la razón, pero pueden ser indicadores. Recuerden que la salud de un niño, el primer año de vida es primordial que tengan controles médicos mensuales para que puedan ver si se están desarrollando en peso o talla y también hacen ciertas observaciones de estos hitos del desarrollo que les mencioné. Entonces, es importantísimo que como padres empiezan a reconocer o identificar si su hijo está creciendo de acuerdo a lo que se espera, ¿ok? Y entonces, otra cosa que se me olvidaba antes de pasar a la siguiente. Toda la cuestión es de estimulación se da en primer lugar a través de la madre.
¿Cómo es esto? Cuando la madre le habla, lo está estimulando. Cuando la madre lo acaricia, lo está estimulando. Cuando la madre le echa crema, lo baña y demás, todo esto son estimulaciones. Entonces, el niño va a incorporar las cuestiones que son agradables y desagradables. Cuando son agradables, sonríe, balbucea, hace conductas que son de aprobación. Y cuando está molesto, lo que hace es llorar o emberrincharse, ¿no? Entonces, todo esto también tiene que ver con movimiento, porque el niño los primeros años de vida lo que va a hacer es incorporar todo a través de los sentidos. Por eso es que cuando van a estimulación temprana, mucho lo que hacen es que les cantan, les enseñan texturas, colores y patrones. ¿Para qué? Para que el niño vaya desarrollando eso. Entonces, la cuestión del movimiento tiene que desarrollarse dependiendo de la edad del niño. Y muchas veces, creo que algo que también tenemos que quitarnos, que es como un mito, que solamente los niños que tienen alguna situación médica van a estimulación temprana. Los niños, o más la mayoría de los niños, o todos los niños, mejor dicho, deberían de asistir a estimulación temprana. ¿Por qué? Porque es una forma de estimular que el niño tenga más vías de aprendizaje y que no solamente se quede con lo que le puede brindar el espacio o el ambiente en el que se desarrolla. Cuando estamos en psicoterapia con niños y hacemos historia clínica, nos podemos dar cuenta de la diferencia que hay entre un niño cuando es un niño que estuvo en guardería a cuando fue un niño que estuvo criado en casa. Ambas tienen sus ventajas y sus desventajas, pero el niño que estuvo desarrollándose en guardería es un niño más independiente y tiene desarrollados todos los hitos del desarrollo. El problema a lo mejor con estos niños sería que la parte afectiva o de apegos no está tan reforzada. A lo contrario de los niños que son educados en casa, tienen un vínculo muy fuerte con su cuidador primario o su madre. Pero en la cuestión del desarrollo, pues los niños no se desarrollan como deberían de ser por este cuidado que de repente tienen en cumplir solamente las demandas básicas y no irnos un poquito más allá. En pocas palabras, no les piden que aprendan a ser como más independientes porque la madre siempre soluciona todas las cosas que necesita el niño, ¿no? Ok, y bueno. Otra cuestión es que el desarrollo psicomotor, el niño va adquiriendo progresivamente habilidades que le permiten una plena interacción con su entorno. ¿Cómo es esto? Cuando es pequeño, vamos a necesitar que el niño logre hacer ciertas cuestiones y conforme vaya desarrollándose, el niño va a tener mayor independencia o autonomía. Cuando ocurra esto, se van a desarrollar algunos otros procesos en cadena. ¿Ok? Entonces, aquí esta es una definición que me gustó mucho porque dice, es el proceso continuo a lo largo del cual el niño adquiere progresivamente las habilidades que le permitirán una plena interacción con su entorno. Este proceso secuenciado, progresivo y coordinado va a ser esto. Entonces ahí nos está diciendo tres cosas importantes. Secuenciado, progresivo y coordinado. O sea, no se va a dar como aislado. Va a desarrollarse varias cosas a la par del movimiento. ¿Ok? ¿Cuáles son esas cosas? Hablamos de tres cosas que se desarrollan a la par, que es la psicomotricidad, el lenguaje y la cognición. Entonces, cuando nosotros hablamos de psicomotricidad, tenemos que dividirla primero en dos. La psicomotricidad que primero se desarrolla en el niño es la psicomotricidad gruesa, ¿no? El movimiento de todo su cuerpo. Y cuando entran al preescolar, desarrollan y perfeccionan esta psicomotricidad gruesa. Después se va a desarrollar la psicomotricidad fina. Y en la psicomotricidad fina tiene que ver con todo lo que le enseñan a los niños de hacer bolitas de papel, de jugar con la plastilina, con las pinturas digitales, con estos juegos de ensarte y demás, porque lo que estamos haciendo es todo lo previo a lo que tiene que ver con procesos de grafías o de escritura.
¿ok? Pero un niño también tiene que empezar a desarrollar el lenguaje. Entonces, si nos vamos a lo que nos dicen nuestros teóricos, nos van a decir que el balbuceo empiezan desde los 7, 8 meses. Y entonces eso es lo previo a toda la parte del lenguaje. O que tengan como estas palabritas como de bebé, que no tienen un significado real, pero el niño ya les dio un significado, ¿no? Por decirle, no sé, Vivi a la mamila, o no sé, tener de repente sonidos guturales para hablarle al perro, o hacer esto, todo eso tiene que ver con lenguaje, pero también con cognición. ¿Por qué? Porque el niño está aprendiendo que agua o leche me van a alimentar o me van a quitar esta sensación de hambre. Y entonces ya hice relaciones, ¿va? Entonces tenemos que tomar en cuenta que estos tres procesos se van a dar siempre, la psicomotricidad, el lenguaje y la cognición. Para mí, yo les diría, estos tres procesos en los primeros años de vida son los cimientos de lo que va a permitir que el niño pueda desarrollar o perfeccionar más habilidades. Un niño que tiene problemas de lenguaje y no se corrige a tiempo tendrá problemas de aprendizaje en el área de español. Niños que tienen problemas en la psicomotricidad van a tener problemas en las cuestiones lógico-matemáticas, ¿ok? Y la cognición acompaña estos dos procesos. Entonces, es importante, y yo diría como determinante, que en el preescolar se pueda hacer una detección oportuna de algún problema de lenguaje o de psicomotricidad para que no evolucionen a otra cuestión que sea un trastorno de aprendizaje. Si ustedes saben, los trastornos de aprendizaje se pueden diagnosticar hasta los 7 años, antes no. Entonces tenemos que tomar en cuenta mucho que estas son las bases. En la psicomotricidad tenemos que tomar en cuenta varios factores. Primero, que el niño tiene que reconocer su cuerpo. Entonces, cuando son pequeños empiezan, ¿dónde están tus ojos? El niño señala sus ojos. ¿Dónde está tu boca? ¿Dónde están tus pies? ¿Dónde están? ¿Por qué? Porque no puede ubicarse espacialmente, sino primero identifica quién es él y qué tiene él. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. El reconocimiento de su cuerpo. Y yo haría un paréntesis, anatómicamente correcto. Y anatómicamente correctos también estaríamos hablando de la incorporación de genitales y demás. Pero eso sería como también hablar de educación sexual. ¿Ok? También nos hablaríamos en la psicomotricidad de ubicación espacial del niño con respecto a su entorno. Es importante eso. La otra que hablaríamos sería de lateralidad. Entonces, esto de la lateralidad se los enseñan a los niños en el preescolar. Izquierda, derecha. Con la izquierda con la que escribes o la derecha con la que escribes. Y antes les ponían un listón, si no me recuerdo, es azul y rojo para que el niño pudiera hacer relaciones, ¿no? De cuál es izquierda y derecha. Ahora, algo que también creo que es importante es que los niños pequeños ya no tienen tanto oportunidad de moverse, de jugar. Entonces, esto limita a que el niño pueda desarrollar estos procesos. Hablando un poco de lo que nos dejó la pandemia, al ver niños que no tenían espacios escolares en donde hubiera movimiento y aprendizaje, hicieron que los niños no desarrollaran ciertas habilidades. Y hoy en día, los niños que yo tengo en consulta, la mayoría fueron niños que empezaron su preescolar en línea y no desarrollaron estos procesos, o niños que nacieron en pandemia y que no los sacaban al parque, al súper, a las tortillas, a la tienda y no tenían esta integración de todos los estímulos ambientales y que no conocieron de repente a otras personas más con las que vivían. Y entonces los niños de la
podríamos decir así, generación pandémica, tienen muchos problemas de interacción social, tienen problemas de que no toleran muchos estímulos ambientales porque no los soportan. También tienen problemas de, no quiero ocupar este término, pero son motrizmente inmaduros. Entonces tú los quieres poner a hacer cosas y los niños nada más no dan, ¿no? Y la otra es que también a nivel preescolar ya no hay tanta difusión o tanto apoyo para que estos niños puedan desarrollarse. O sea, ya no tienen materias de tantos juegos ni nada. Y lo único que queda en preescolar podría ser la parte de educación física, que a través de los circuitos nos pueden ayudar a desarrollar estas habilidades motrices gruesas. Entonces, el preescolar, desde mi perspectiva, es la etapa fundamental para desarrollar y adquirir habilidades para después perfeccionarlas, ¿ok? Entonces, eso es como muy importante porque de repente no entendemos en dónde está el problema o el bache, y el bache, cállate, ¿verdad? Que puede ser que tengan algún, le faltó reforzar psicomotricidad, lenguaje o cognición. ¿Ok? Entonces, eh, eso tiene que ver con la parte física. Si hablamos de cuestiones emocionales, los niños no pueden separar sus emociones de su lenguaje, ni tampoco nosotros. Por eso tenemos un lenguaje que se llama lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal tiene que ver con el cuerpo. Y entonces cuando los niños están enojados, luego lo que hacen es poner cara de desagrado, aventar cosas, llorar, intolerarse, abrazarte, darte un beso, sonreírte. Entonces, el niño expresa mucho a través de lo que dice su cuerpo y las personas también. Cuando estás cómodo, no pones los brazos cruzados, no estás como en una situación que te genera incomodidad, al contrario, tu cuerpo se siente relajado. Entonces las emociones también las expresamos de forma no verbal a través del cuerpo. Y con los niños es muy evidente. Tú ves a un niño, lo observas y está enojado, está contento, ya se quiere ir, ya tiene sueño, ya tiene hambre. Entonces, deberíamos aprender a identificar un poco más qué nos dicen los niños a través de su lenguaje, ¿cómo se llama? No verbal. Y entonces, aquí también nos dice que los niños van a ocupar el cuerpo para aprender a comunicarse. En este lenguaje no verbal, cuando el niño no tiene ciertas habilidades de lenguaje desarrolladas, va a compensar. Entonces, me ha tocado niños muy pequeños eh, que en vez de decir ven, te hacen así con la mano, ¿no? Entonces, eso también es lenguaje, también es comunicación, no como lo esperamos para ellos, pero sí lo aplican mucho. Y también tenemos como ciertos aprendizajes, ¿no? En esta parte. Obviamente, aquí podemos hablar de otro tema que también tiene relevancia. Estos pequeños van a aprender de todo lo que les muestre el entorno, ¿ok? Porque hay un autor que nos habla de Bandura y nos habla de que nosotros aprendemos de los modelos que tenemos en casa, o sea, nuestros padres, nuestros hermanos, la televisión, y en la escuela la maestra, el compañerito y demás, ¿no? Entonces, en niños preescolares podemos ver que si un niño se empieza a sacar los mocos, de repente todos los niños empiezan a sacar los mocos porque hacen conductas de imitación. Entonces, como papás, tendríamos que tener muy claro que también nosotros somos el reflejo, o más bien dicho, somos el ejemplo de lo que va a tener nuestro hijo. Y si tenemos papás intolerantes, berrinchudos, ¿qué va a ocurrir? Pues el niño está aprendiendo o está normalizando que eso es correcto. Por eso de repente mandan mucho a los niños preescolares al psicólogo y los papás no entienden el por qué.
porque los niños en otro ambiente se comportan de la manera en que han aprendido, ¿ok? Entonces necesitamos trabajar mucho eso, que seamos congruentes con lo que le enseñamos a nuestros pequeños, ya sea de forma directa o indirecta, ¿ok? Entonces, mencionamos que retrasos psicomotores o algunas otras enfermedades suelen presentar emociones negativas, así como frustración, inseguridad y baja autoestima, ¿ok? Entonces, recuerden que también esto tiene que ver con crianza. Pareciera que no, pero la crianza es muy importante. Les voy a contar un caso que a mí me generó mucho conflicto. Cerca del consultorio, que es aquí en la MAPSI, Ciudad de México, tenemos Pemex, las oficinas de Pemex, la torre de Pemex y demás. Y me mandaron un pequeñito de Sandy, nuestra escolar, a, a terapia porque el niño mordía. Y obviamente es una conducta agresiva. Yo hice todas las técnicas encontradas, cognitivo-conductuales, regulación emocional, y no encontraba el por qué no funcionaban. Y un día me tocó ver cómo el papá lo llevó a la consulta y el papá se despide del niño y le muerde el cachete. Y dije, ya entendí, el niño está entendiendo que una forma de afecto es morder. Entonces el niño mordía porque los quería. Tuve que hablar con el papá para que ya no hiciera esa conducta y pudiéramos extinguirla y que la cambiáramos por algo más socialmente aceptado. Y entonces le empezamos a enseñar que tenía que dar palmaditas, ¿no? El niño daba palmaditas y ya no daba mordidas. Entonces, cosas así a lo mejor tan pequeñas pueden generar que los niños tengan ese impacto. Por la otra, cuando tenemos papás que se pelean enfrente de los niños se quedan con toda esa frustración y tienen que buscar un lugar en donde descargarla. ¿Y en dónde la van a descargar? Con alguien más pequeño que él o con alguien que no tenga la capacidad de defenderse. Y entonces, ¿quién va a ser? Compañeritos de la escuela o las mascotas. ¿Ok? Entonces, lo social también impacta en la parte del movimiento y la parte de la regulación emocional. ¿Ok? Entonces, aquí nos mencionan otra vez que en los primeros años el aprendizaje está basado a través de las experiencias sensoriales. Entonces, todos los aprendizajes son a través de los sentidos o lúdicas. Por eso el preescolar es muy lúdico. Y los niños van a tener que tocar, experimentar y jugar. Esta parte del juego, yo les decía al inicio de la sesión, que hay muchos niños que ya no juegan, porque los padres ya no ven como importante que se pueda, más bien como que lo ven como una pérdida de tiempo. Y entonces el juego es fundamental. La mayor parte de las aportaciones en psicoterapia infantil tienen que ver con juegos, porque con los juegos desarrollamos fortalezas, destrezas y demás. Yo no estoy en contra del uso de dispositivos, no sé, tablet, teles, celulares, videojuegos. El problema es que no hay una regulación. Y algo que también me toca mucho ver con mis pacientes es que los niños no se aburren. Y el aburrimiento, si lo ocupamos o lo canalizamos de forma correcta, puede darnos creatividad. O sea, yo me acuerdo mucho y eso también ocurre, que los niños ya no saben jugar con lo que tienen a su alcance. A lo mejor antes salías no sé, al jardín de tu casa y jugabas con ramitas, con hojitas, hacías lodo, o sea, buscabas con qué jugar y la imaginación era muy importante. Hoy en día los niños solamente están pegados al conector de la luz y si no tienen cargados los dispositivos, se frustran y lloran. Entonces, esto también tiene que ver con cuestiones de aprendizaje y de movimiento.
los niños se tienen que mover. Y otra cosa que yo también creo que podríamos mencionar como una sugerencia es que si nosotros queremos que un niño tenga regulación emocional, tiene que tener actividades en donde juegue, en donde su cuerpo pueda aprender a tener coordinación, equilibrio, fuerza, etcétera. Entonces yo les diría, niños pequeños es de suma importancia que hagan alguna actividad física y si no pueden, llévenlos al parque, enséñenles a andar en bicicleta, patines, porque todo eso les va a dar fortalezas y habilidades. No lo vean como una pérdida de tiempo, es una inversión. Entonces, si ustedes jugaran con sus niños, desarrollarían muchas cosas, pero de repente ocurre eso. Y entonces, el jugar nos va a ayudar también a reconocer nuestras propias fortalezas y el descubrimiento del continuo yo. ¿Y qué es el continuo yo para nosotros? Tiene que ver con esta parte de la autoestima. Y el primer escalón que siempre trabajamos en la autoestima es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento tiene que ver con lo que me gusta y lo que no me gusta, pero a mí, no a los demás. A mí me ha tocado mucho pacientes que de repente, oye, ¿y qué color te gusta? No sé. Oye, ¿cuál es tu comida favorita? No sé. ¿Cómo no? Debes de saber e identificarlo para poder decir me gusta o no me gusta, porque eso le va a permitir al niño tener una estructura más sólida con respecto a la toma de decisiones. Y la otra que también los papás permitan ser a los niños. Dejen que se ensucien, dejen que experimenten, dejen que hagan cosas, porque de repente en quererlos tener limpios y tenerlos quietos, limitan estos aprendizajes sensoriales que son de suma importancia. ¿Ok? Entonces creo que son muchas cosas que tenemos que seguir considerando. Entonces, doctora Rosario, termine, porque creo que van a haber muchas preguntas. Ah, muy bien, pues muy interesante. Esto último que dices, que qué tan importante es, ¿no? Dejar ser a los niños. ¿Y qué implica dejar ser? ¿Qué queremos decir con dejar ser, ¿no? Pues la naturaleza del niño está muy relacionada con el movimiento. Entonces el dejar ser es dejar que se muevan, ¿no? Que digan, que hagan lo que su naturaleza les está señalando. Pero bien, vamos al espacio de preguntas, como seguramente hay muchas preguntas que hacer. Adelante, quien quiera participar, el micrófono abierto, o si nos anotan ahí en el chat, con gusto las leemos. Hola, buenos días. Soy Adriana. Mucho gusto. Pues a mí me surgió una duda en la parte de los niños que no van a las guarderías. En este caso, en lo personal, yo tengo una niña de 2 años, 4 meses Ujú. y estoy estudiando psicología y estoy por entrar a noveno y estoy por terminar, pero sí me ha costado mucho esta parte porque pues yo estoy tomando mi universidad en línea por la misma situación de que tengo a mi pequeñita y pues no tengo quien la cuide. Vivo en una zona que no hay como este acceso a guarderías. Entonces, a mi pregunta sería, ¿yo qué puedo implementar para que ella pueda tener estas habilidades o lo que mencionaba, esta independencia que los niños en guardería sí tienen? Ok. Mm, Adri, cuando nosotros decimos esto, en los niños pequeños, les voy a decir qué es lo más genial que podemos trabajar con los niños pequeños. Una canción que tenga coreografía, que la tenga que repetir y que sea pegajosa, porque ahí estaríamos trabajando la psicomotricidad, la cognición y el lenguaje. Entonces, por ejemplo, mis pacientes preescolares siempre me piden que bailemos la del cocodrilo Dante. Y entonces la canción dice que el cocodrilo Dante camina hacia adelante y así te empieza a decir muy como de movimiento. Entonces, tú podrías tener un espacio dedicado para que le puedas poner a tu niña
algo que estimule cada sentido. A lo mejor en de las canciones estás estimulando tres cosas a la par, pero le puedes dar a que pruebe, ¿cómo se llama? Nuevos sabores, que sienta texturas y demás. Y esta edad de 2 años, 4 meses, ya te podría dar indicativos de desarrollo a lo mejor para que tú empieces a trabajar en poco tiempo la parte del control de esfínter. Entonces tienes que tener como mucha observación con tu pequeño. ¿Por qué? Porque van a haber conductas que nos van a predecir lo que va a ocurrir. ¿Cómo es esto? Que a lo mejor después de comer se va a ir a esconder atrás de, no sé, un mueble o de la mesa porque la niña va a hacer del baño y va a regresar contigo incómoda para que la cambies. Otra cosa que también puedes ayudarle mucho a tu pequeña es que tengan un horario, que siempre tengan como las actividades en una rutina y eso le va a ayudar a predecir cosas a tu niña, que a lo mejor a qué hora se tiene que dormir, a qué hora tiene que comer, a qué horas mamá va a estar ocupada y cosas así, para que tú no pienses que siempre tienes que estar con ella, sino que la niña poco a poco va a empezar a entender y su cuerpo va a empezar a regularse a través de esta rutina. Entonces las rutinas son muy importantes desde mi perspectiva para los niños y no esperarnos hasta el preescolar. Ok, sí, bueno, me pasa ahorita ya como de los 2 años para acá, estos 4 meses, como también doy clases de danza árabe, entonces ella ya sabe como mis horarios de danza y se queda sentada, me aplaude, o sea, no va y me interrumpe. Se espera la hora y media. En lo del pañal, sí, ya como que le digo, avísame, dime, ya le digo, vamos, ¿no? Que me diga ya vamos, popo. Y sí lo hace, pero ahorita todavía es como cuando ya está haciendo, me avisa. O sea, pero ya me avisa siempre ya. Entonces, lo siento que va muy bien en ese aspecto, pero todavía no logro, nada más como 4 veces ha logrado ir al baño. Sin embargo, a pesar de que me permite hacer mis actividades, sí me ha costado mucho esa separación a mí. O sea, no puede quedarse con nadie más porque le cuesta, incluso con su papá, aunque lo ve diario, sí tiene como un apego muy fuerte. No digo que sea malo, porque entiendo que también estos apegos son buenos, pero pues sí es a veces un poco complejo, porque hasta en alguna emergencia a veces me cuesta, ¿no? Es como un berrinche que no se calma, entonces eso es lo único que tengo que trabajar. Ay, perdón, llegó alguien. Ok, yo creo que es normal, Adri. Lo único que yo te podría decir es que cuando trabajamos toda esta parte del control de esfínter, necesitamos predecir conductas. ¿Cómo es esto? Si tú empiezas a ver que tu pequeña hace del baño 45 minutos o siempre en un mismo horario, adelantarte antes de que ocurra la conducta. Entonces, me voy a ir a sentar con ella al bañito y le voy a cantar y voy a estar ahí y demás, ¿no? Entonces, solamente adelántate un poco a las conductas que la niña ya va viendo. Y aquí sí tienes que hacer, pues, aunque suene a lo mejor un poco raro, aplaudir este logro, porque para un niño, y hablando a lo mejor de otras implicaciones psicológicas, de repente los padres no se dan cuenta todo el esfuerzo que hace el niño por llegar al baño y hacer pipí o popó, ¿no? Y de repente cuando les ganan, ay, es que eres un niño cochino. No debemos de hacer ese tipo de comentarios porque no solamente estamos haciendo un reforzamiento negativo. Entonces, hablan mucho. Les voy a contar un cuento que a mí me contó alguna vez una maestra y me daba un poco de entre asco y después lo entendí, ¿no? Decía que un niño siempre que iba a hacer del baño se escondía y entonces un día la mamá lo cachó y lo llevó al baño. Y el niño no quería hacer del baño porque cuando un niño hace del baño te está regalando simbólicamente algo que salió de él. Y entonces, cuando nosotros, guacala, fuchili, entonces, ¿qué estamos haciendo? Rechazando a esa criatura. Y ahí está el yo. Entonces, la maestra nos decía con el cuento,
ustedes tienen que enseñarle al niño que sí es algo que les regaló, pero que nos tenemos que despedir porque vendrá otra vez, ¿no? O sea, va a haber otra pipí o va a haber otra popó, pero hasta que el niño entienda que es un proceso normal, ustedes tienen que aplaudirle a esta pipí y esta popó porque el niño se las está regalando. Y cuando el niño se hace pipí, no regañarlo, entender que está en este proceso de desarrollo. Entonces, tranquila, nada más de repente uno hace comentarios que pueden lastimar a muy corta edad la autoestima de un niño. Entonces, cuando no sepan qué decir, mejor no digan nada. Eso es como un buen consejo, ¿no? Y mejor preguntar, porque cuando dices puchi, no. Yo les voy a contar. En algún momento, es que yo he tenido muchas experiencias en mis pacientes. Yo tenía una mamá de uno de mis pacientes que era una madre muy controladora. Y entonces el niño se aguantaba de hacer del baño. Y cuando iba al consultorio, siempre quería ir al baño. Y a mí me llamaba mucho la atención por qué. Y entonces le decía, pues que te acompañe tu mami. No, yo quiero que tú estés afuera del baño y cantemos. Y yo así de, ay, está bien. Obviamente yo, respetando la privacidad del niño, yo le daba la espalda y empezábamos a cantar y el niño hacía la popó y la mamá estaba encantada porque siempre que iba hacía popó. Y le decía, una vez me dijo, mira, ven, te dejé un regalo en el baño. Y yo así de, ay, gracias, ¿no? Y la mamá, es que a mí, ¿por qué no me regala su popó? Y yo, porque ha de ser, pues porque era una madre muy fuerte en cuanto al carácter, ¿no? Y tuve que trabajar con ella todos estos procesos. Entonces, que te regalen un dibujo, que te regalen una florecita, que te den un sticker, que te hagan cualquier cosa, tienen significados para los niños. Ustedes deberían de ver en mi consultorio. Me han hecho monos horriblísimos, pero no puedo decir, ay, este mono está feo. Tengo que ver el significado y el simbolismo de por qué el niño me lo regaló. Entonces, me han regalado popós, me han regalado galletas, me han regalado juguetes, me han regalado todo lo que se pueden imaginar. Entonces, son afectos, son apegos. Entonces, solo si no saben qué decir, mejor no digan nada. Ese sería como mi consejo que yo les puedo dar. Adelante, Tomás. Sí, buenos días. No, comentar esto de, de la parte esta de la micción y el copro. En la fase anal y fálica, según Freud, se plantea así rápido, se plantea que se está formando el yo, bueno, el yo sí existe, ¿no? Siempre ha existido, pero ahí está pugnante el ello. Entonces, esta cuestión del regalito que le dio a la maestra, es algo que yo hice, ¿sí? O sea, y por tanto, yo puedo retenerlo o expulsarlo. Entonces, esto desde una perspectiva freudiana, desde luego, creo que así lo están viendo. Entonces, es algo como de, dicen normal, ¿no? Porque están en la fase, en esta fase anal, ¿sí? Y todavía no pasan inclusive a la fálica, ¿no? Que empieza un poquito más a los 3 años y medio, dependiendo, pues, de la personalidad. Pero bueno, quería nada más hacer este comentario, ¿no? Que efectivamente lo que dice la maestra es no interrumpirlos, inclusive los niños de estancias, de estancias infantiles, cuando salen de vacaciones o estas cosas, muchas veces como ya controlan esfínteres, cuando regresan a casa en las vacaciones, empiezan a orinarse sobre todo en las cuestiones de esto, ¿no? De la orina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todavía su yo se está formando, ¿no? Nada más era ese comentario, ¿no? Y súper importante lo que dice este Tomás, ¿no? Porque a lo mejor ustedes como papás o las personas que no estudiaron psicología de repente no entienden cómo esta relación. Entonces, sí, en efecto, de repente cuando tienen estos pequeños accidentes, tenemos que entender que no es que ya haya no ocurrido o que no siga procesando o evolucionando en esa conducta, sino que de repente el mismo ambiente al no estar estructurado, también los niños se desestructuran. Entonces, sí es muy importante
que de repente cuando tengamos a nuestros hijos en vacaciones, tratar de llevar un orden. No digo que se van a parar siempre a la misma hora ni nada, pero sí ofrecerles actividades para que no siempre estén como de flojera. Y otra cosa que yo creo que es importante es que en esta semana que les quedan de vacaciones, poco a poco tendrían que empezar a retomar la rutina para que no les cueste tanto trabajo esta incorporación a la escuela, porque ese es el primer momento súper fuerte, ¿no? En donde los niños no quieren pararse, se niegan y demás. Entonces, como adultos nosotros podemos estructurar estos ambientes, nada más que de repente no sabemos cómo. Recuerden que la terapia psicológica no solamente está enfocada en el niño es parte de un sistema y al ser parte de un sistema también tenemos que trabajar con los padres o los cuidadores y eso les permite tener más herramientas. Cuando es necesario que se trabaja también en conjunto con la escuela, por supuesto que el psicólogo manda sugerencias y está al pendiente de todos estos procesos, pero el niño en donde pasa más parte del tiempo es en casa. Y si los padres saben cómo trabajar y cómo estructurar, va a ser más fácil que el niño no se pierda, no se sienta que no tiene como que sigue, ¿no? O sea, la deriva. Entonces, yo les sugeriría ahora sí que de nuevo rutinas, pero dentro de sus rutinas también es importante trabajar estos procesos de juego. Yo diría que una vez a la semana pueden tener una hora o hora y media de jugar, porque incluso lo diría el doctor Murata, permite esta parte de la intimidad, ¿no? Y también de los afectos. Y entonces de repente los padres podemos decir, y hablo como mamá, que estoy trabajando, te estoy dando, pero estamos descuidando la parte de la convivencia y de los afectos. Y no necesariamente comprar cosas significa afecto. Los afectos tienen que ver más con el cuidado, con la atención, con el tiempo de calidad, con la comunicación. Entonces, una tarea en psicoterapia con niños es que jueguen con ellos. ¿Por qué los terapeutas infantiles se convierten en las personas favoritas de los niños? Porque el terapeuta infantil hace lo que el papá no hace en casa. Juegas, toleras cosas, le enseñas cosas, bailas, te, te centras en su mundo, aprendes de quiénes son los amigos, o sea, te interesa el mundo del niño y el papá de repente no sabe cómo llegar a eso. Y aunque su hijo no lo conoce, y el terapeuta conoce más al niño por estos espacios que de repente tienen. Y cuando el terapeuta juega con el niño, lo que hace es ir bloqueando un poco los mecanismos de defensa. Entonces el niño poco a poco va a empezar a soltar información porque se siente cómodo. Y entonces, si los padres jugaran con sus hijos, los niños darían muchísima información sin que estén, no sé, como queriendo sacárselas, casi casi como interrogatorio policial. Muy, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Cuando hablamos de juego, pues también ya le levantó Rosy ahorita hago el comentario. Adelante, Rosy. Adelante, Hola, Rosy. ¿qué tal? Ay, perdón. Hola, buenos días. Buenos días. Disculpe una duda. Bueno, ahorita que tocaron el tema de los afectos o de las muestras de los niños de cariño, ahí tengo duda. Mi niño a veces o sea, me abraza, me da besos, pero a veces es muy tosco. Entonces, pues luego me pega o me aplasta entonces le digo, no, ¿por qué me aplastas, no? Entonces, ahí, bueno, lo que quisiera es saber de qué manera, bueno, le digo, es que me gustan tus besos, cariñosos, pero no me gustan tus besos, toscos, ¿no? Así, ¿no?
pero, o sea, como, ¿de qué manera enseñarle que sea como más delicado, sin que se acostumbre como que al rechazo cuando él da una muestra de cariño? O sea, no sé ahí como qué papel jugar con él para que no se sienta que pues es normal que lo esté rechazando, pero que en realidad es porque pues es muy tosco, ¿no? Y luego me pega o me lastima, ¿no? Sino que aprenda como que a medir eso. Rosy, ¿qué edad tiene tu pequeño? Tiene 6. Ok, ¿tiene hermanos más grandes o personas con las que juegue así en su ambiente? Mm, no, es hijo único. Este, Mira, yo les puedo decir que de los 3 a los 7 años, el niño todavía no sabe cómo regular esta parte, está aprendiendo. Entonces, de repente, cuando las maestras los quieren tener todos sentaditos y quietos, la regulación emocional también nosotros lo enseñamos a través de pausas, ¿no? Estar sentado por cierto periodo, moverte, pausa y así, ¿no? Entonces, muy probablemente tu pequeño está en esta parte de aprender hasta dónde. Y yo creo que algo que tú puedes decirle es, o sea, decirle y externarle que te duele y que a lo mejor la próxima vez sea más cuidadoso. Y tener en algún lugar que él pueda descargar a lo mejor de repente, no sé, estoy hablando de más porque no conozco al niño ni conozco el caso, que pueda descargar su enojo, su frustración y mejor de una forma sana, a lo mejor jugando fútbol, que te lo lleves a los juegos o algo, ¿no? Eso también podría ayudar. Si vemos que eso no funciona, entonces tendremos que enseñarle, pues a lo mejor de emociones. Y entonces, niños de preescolar, un cuento que está muy, muy, muy importante para que lo lean, El monstruo de colores, ¿no? En donde habla de que cada monstruito tiene un color y qué significa, ¿no? En niños más grandes podemos trabajar el emocional y ese tiene muchas. Entonces, a lo mejor tú tienes que decir, me pone triste cuando me aprietas muy fuerte o me desagrada cuando me das besos toscos. Y entonces puedes empezar a que él sea más empático a través de que tú expreses lo que sientes. Ah, ok, bueno, ok, muchas gracias. Muy bien, muy interesante. El comentario que iba a hacer, maestra Jocelyn, relacionado con el juego, pues ya comentaste la importancia que tiene el juego en la vida de los niños, ¿no? Y tendría que ser también en los adultos, no solo en los niños, por todas pues, las virtudes, las bondades que tiene jugar, ¿no? Tú decías algo muy interesante, pues estructura también es de autoconocimiento, de reconocimiento y de identidad, ¿no? Entonces digo, para los adultos también de esparcimiento. Y tú hablabas también de algo muy interesante que es la inversión de tiempo. O sea, de ninguna manera es un gasto de tiempo, sino es una inversión de vida, de experiencias en este sentido, de la gran riqueza que tiene jugar y compartir sobre todo, lo que le da mucho sentido a la vida de los niños y de los adultos. Entonces pensaba en el juego y también de manera automática en los juguetes. ¿Qué nos puedes comentar de los juguetes? Y pensando yo también en esto, que hoy cómo se reduce también a un tipo de juguete y por lo tanto el juego. Pero las posibilidades que tienen los juegos tradicionales, recuperar los juegos tradicionales, los juguetes tradicionales, pienso por ejemplo en la lotería, que es tan divertido y todas esas posibilidades que tiene la lotería, ¿no? De poder compartir, de esperar turnos, de poder participar, el que lee las cartas, la atención, la concentración, maestro. Y sobre todo decía, ¿por qué no lo puedes jugar solo? Si no lo tienes que jugar con varias personas. Entonces automáticamente este juego, este juguete, pues te obliga a poder compartir, estar en colectivo y estar en familia. Entonces, ¿qué nos puedes sugerir con relación a los juegos tradicionales, a los juguetes tradicionales y a estos juegos colectivos en familia? Ok,
Solo como para reforzar lo que dice doctora, la parte del juego, a todas las edades el juego tiene múltiples beneficios, como regulador emocional, como una cuestión de desarrollo de habilidades, de atención, de memoria. Pero algo que tenemos que también tomar en cuenta es la etapa de desarrollo en la que se encuentre el ser humano, ¿ok? En niños de bebés a 6 años, los niños no tienen tolerancia a la frustración. Entonces los juegos de mesa o juegos que tienen reglas no van a funcionar porque ellos van a querer ganar. Su juego es egocéntrico. ¿Cómo es? Yo estoy viendo que me van a ganar y yo tiro, yo gano, y entonces empiezan como esta disputa, ¿no? Entonces, en los juegos de los niños preescolares, tendría que ser más el juego de roles, ¿no? Que juguemos a la cocinita, que juguemos al policías y ladrones, juegos de construcción, juegos que desarrollen habilidades, pero nunca en donde el niño tenga como desventaja, ¿no? Entonces, ahí sí necesitamos juegos de roles. A partir de los 7 años ya podemos jugar juegos de mesa o juegos con reglas sencillas. ¿Por qué? Porque le vamos a enseñar al niño a esperar su turno, a poner atención, a solucionar problemas y demás. Entonces, el juego, y eso se los puedo decir muy claramente, los juegos que podemos ocupar a lo mejor como básicos, rompecabezas, porque estamos armando y solucionando un problema y cada uno tiene una forma diferente de cómo arma un rompecabezas. Memoramas, las loterías, por supuesto que sí. Las juego, a mí me gusta mucho jugar uno, y el uno yo lo puedo jugar de diferentes formas. Conecta 4 también, o gato, también es bueno. Timbiriches, bastas, no sé, todo eso que nos enseñaron a lo mejor hace mucho, lo podemos ocupar y no requerimos como una inversión más grande, que no son a lo mejor de repente hojas de papel o cosas así que ya tenemos. En esta parte de los juegos tradicionales, yo creo que sí sería importante que lo retomemos, porque ayer justo estaba dando una clase del módulo de preescolar y hablábamos de cómo antes en los recreos los niños jugaban este tipo de juegos y desarrollaban la psicomotricidad. Y entonces jugaban el stop. Y el stop quedaba esta parte de ubicación espacial. Yo con respecto a quién y voy a ir midiendo a lo mejor cuántos pasos para llegar a él, ¿no? Jugaban a las escondidillas, a las traes y todas esas cosas que fomentaban a lo mejor el movimiento más motriz grueso, pero también tenían como ciertas implicaciones que les desarrollaban cosas. ¿Qué otra? La parte de la cuerda o brincar la cuerda también era algo que tenías que tener coordinación y tenías que tener pues sí, pues atención, ¿no? Eso también, y lateralidad. ¿Qué otra cosa podríamos jugar con los niños pequeños? El resorte. Creo que también era súper importante porque no eras un experto, pero poco a poco pues ibas haciendo cada vez más hábil. ¿Qué otro juego podríamos ocupar? La papa caliente, no sé, cosas así podríamos jugar. Yo creo que sí hay muchos juegos, no hay que invertir tanto de repente si sabes usar hacia dónde vas. Si yo tengo problemas de que mi niño ponga atención, juega con él juegos que desarrollen atención y memoria como solución de problemas. Pero también no juegues juegos eternos porque se van a terminar fastidiando. Un juego eterno, Turista Monopoly. Nunca acabas de jugar y los niños se fastidian. Pero sí puedes jugar juegos más rápidos o más sencillos, ¿no? Las damas chinas, el ajedrez, de repente hay niños que les gusta mucho el ajedrez. El uno, es que hablar de juegos son muchos. La ventaja que tenemos ahora en los juegos
es en que las mayorías de las marcas ya te ponen en un costado qué habilidades o qué destrezas desarrollan, cosa que antes no había. ¿Y para qué edad? Entonces, ahí tomen como un parámetro. Para comprar juegos sería la edad y las habilidades o destrezas que se pueden, puede desarrollar ese juguete o ese juego. Muy bien, muchas gracias por ampliar la información. Adelante, Adriana. Hablando ahorita de la parte de los juguetes, la parte de compartir. Creo que en los niños chiquitos noto mucho esta parte del sentido de pertenencia, de que ubican que son sus juguetes. Y lo noto mucho en mi hija que le ha costado mucho, ¿no? O sea, tocan su juguete y es de ¡no! ¿No? ¡Mamá! Y luego quiere ir a arrebatar, jalar y pues usar la fuerza, obviamente, porque es consciente que así puede, o sea, devolverse su juguete allá, ¿no? Entonces, creo que a mí me ha costado un poquito porque en la cultura mexicana tienen la costumbre de es que es envidioso, ¿no? Es que es envidioso y no comparte, es que es envidiosa, no quiere prestar sus juguetes. Creo que me cuesta mucho porque en el entorno donde vivo eso pasa a veces, es que no seas envidiosa, préstalo, pero ahí cómo puedo manejarlo, quizás sin ser grosera, pero que hacer que respeten esta parte de que está creando su sentido de pertenencia, de que sabe que son sus cosas y que yo así lo veo. No todo podemos compartir. En algún momento llegué a escuchar a alguna maestra que decía, es que es como si compartiéramos el esposo, ¿no? No podemos compartir todo, hay cosas que son nuestras y no se comparten, ¿no? Entonces, ahí cómo lo podemos trabajar con esta cultura mexicana de no ser envidioso, pero entender que hay cosas que pues no les gusta prestar, que tienen ese sentido de es mío. Es que volvemos a lo mismo, hay que ver la edad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Adri, su pequeña tiene su objeto transicional y todas las personas tienen un objeto que les da seguridad. Si tú le quitas ese objeto, ya perdió estos afectos, como, ay, esto es mío, ¿no? Y esto me hace sentir bien. Entonces, eso sería una, que no podemos testar cualquier cosa, sí, yo también estoy de acuerdo, porque tiene que ver con afecto, ¿no? Y con apego. Pero también algo que me doy cuenta es que los niños de hoy en día ya no tienen como muchas, muchos primitos o muchas personas pequeñas con las que puedan compartir y desarrollar estas habilidades sociales. Entonces, en el único lugar en donde de repente las desarrollan es en la escuela. Por eso yo les decía, no solamente meterlos a actividades deportivas implicaría que lo que él va a hacer a nivel corporal o físico, sino que también le va a dar un sentido de pertenencia y va a jugar y va a desarrollar habilidades con sus pares, o sea, con sus iguales, para que me entiendan. Y entonces, entre ellos mismos se empiezan a regular, pero es muy difícil de préstalo, dalo. Entonces tenemos que entender que habrá cosas que no podrá prestar la pequeña, pero sí tenemos que, por ejemplo, tú podrías empezar con ella. Préstame tu muñeca y yo te presto esto. Hacer como esos intercambios. Ay, ten, gracias, para que él empiece como a verlo como algo normal. Y con los niños, tendrías que buscar que sean niños que no vayan a ser abusivos o vayan a aventar o hacer algo agresivo con los juguetes de la pequeña, porque no va a ver como los niños me lastiman, porque muchas veces los juguetes tienden a ser como una extensión de él o de ella. O sea, si yo les contara todas las cosas que les han pasado a mis juguetes en consulta, juro que se sorprenderían, porque los niños a través de los juegos sacan de repente su enojo. Hubo un niño que no me pregunten cómo, pero rompió un martillito de un juguete de madera. Ahí estaba todo su enojo a todo lo que da. Y yo no me puedo enojar porque pues de alguna manera fue una forma de descargar, pero lo que sí tenía que hacer era regular, ¿no? Entonces tú nada más regules lo que tu hija siente. No está siendo envidiosa, pero también tienes que regular eso porque no podemos invalidar lo que sienten los niños, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Nos comenta Ana Medel que ella aprendió a leer con la lotería y a contar jugando cartas. Bueno, cartas, dice canasta, cartas. Pues el beneficio y la bondad de los juegos tradicionales. Pero algo importante, lo que dices, bueno, habría que ver la edad del niño y pues también el objetivo del juguete, del juego, para ir ubicando muy bien cuáles son los pertinentes y no pudiéramos generar ahí alguna situación, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño no está preparado o no puede comprender que en ese juego está perdiendo, no es esa cierta edad, ¿no? Lo que comentas también de los turnos, de los roles, entonces cada juego tiene también su tiempo, su momento, juguete por supuesto también, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿No? Bueno, creo que no lo hay. Entonces, para concluir y cerrar, maestra Jocelyn, ¿qué sugerencia podrías dar de manera general para que quienes están hoy presentes puedan quedarse con esa idea importante? Ok, les diría como conclusión, una, que respeten mucho las etapas de desarrollo de los niños, que los primeros 3 años es de suma importancia, mejor dicho, que veamos cómo va su desarrollo, ¿no? Porque a nivel, no sé, psicomotriz nos va a dar como un parámetro de salud o de qué áreas podemos reforzar. Entonces, la observación, la estimulación temprana, y creemos que la estimulación temprana se puede dar hasta los 6 años de vida, no solamente cuando son pequeños, ¿ok? La otra, el jugar, sí es importante para todas las edades, porque es una forma de desarrollar habilidades y de regular las emociones a través del juego, del movimiento y demás. La otra, la parte de los afectos y compartir, es muy importante, porque los niños van a estar en un ensayo y error constante, en lo que modifican o aprenden qué es correcto y qué no es correcto. ¿Y quién va a ser este regulador emocional en un inicio? El adulto. Entonces, yo les diría, sean muy pacientes y no se enganchen con las conductas de los niños, porque de repente los papás se enganchan mucho por cosas que no son importantes. El niño todavía no sabe regularse a sí mismo y la mamá la pone en crisis y pues ya perdimos a los dos. Entonces, como adulto, tú tienes que ser como muy, no digo que no te duela, pero habrá momentos en los que puedas externar esto con el niño, no invaliden a los niños, por favor. Eso también sería como muy importante. Y la otra, dejen ser a los niños niños. O sea, que sean ruidosos, que sean escandalosos, que trepen, que hagan, déjenlo ser. Con esto no estoy diciendo no los cuiden de peligros, pero dejarlos ser va a permitir que tengan más confianza en sí mismos y no sean niños tan temeros en donde el adulto siempre le tenga que resolver. Entonces, esos serían como mis conclusiones. Para hablar de desarrollo infantil, es hablar también de la familia. Muchísimas gracias y pues recordar que el movimiento es vida y el no movimiento es muerte, ¿no? Entonces, pues si queremos niños felices, tenemos que dejarlos que se muevan. No, muy bien, pues agradecemos muchísimo, maestra Jocelyn, tu participación, muy interesante el tema y pues con muchos aprendizajes también. Agradecemos y les pedimos también a todos que pudiéramos darle un aplauso a la maestra Jocelyn. Muchas gracias. Y se queda grabada por si la quieren compartir o volver a escuchar, porque seguramente encontrarán cosas muy interesantes. Y los esperamos el próximo viernes 30 de agosto a las 11 a.m. con igual un super tema que es el sistema STEAM y su influencia en la dinámica familiar. Estará con nosotros la maestra Diana Fernanda Bárcenas Ginger. Seguramente les va a encantar también. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia
y nos vemos para el viernes 30 de agosto. Nuevamente, gracias, maestra Jocelyn. Muy interesante tema. Gracias a ustedes, bonito día. Igualmente. Muchas gracias, buen día a todos. Hasta luego, Adriana. Muchas gracias, Brenda, Blanca, Ana Medel, que estuvo por aquí. Gracias por su presencia. Gaby, Paola, Tomás, por supuesto.